Iniciación a la bolsa. Antes de lanzarnos a las supuestas aguas procelosas de la inversión en bolsa, parece justo y necesario tener bien claros cuáles son sus fundamentos y su manera de operar. Vamos a empezar por definir la acción. Una acción es un título de propiedad que corresponde a una porción de capital de una empresa, entendiéndose ésta como un valor variable, ya que de ella dependen los beneficios de la empresa y pueden ser emitidas en cualquier momento por las mismas, ya sea mediante su entrada en bolsa o bien por ampliaciones de capital, etc. Existen dos tipos de acciones. Las llamadas acciones preferentes, a saber, aquellas que otorgan un derecho especial al titular, generalmente de tipo económico, dándole prioridad en el reparto de dividendos y en la parte de la liquidación de la sociedad. O bien, las acciones ordinarias, las cuales representan una parte proporcional del capital de la empresa, pasando el inversor a convertirse en socio propietario de la misma. Este tipo de acciones no tienen fecha de vencimiento y pueden ser satisfechas en cualquier momento. Si el inversor posee un porcentaje de la empresa y forma parte de ella siendo socio propietario, tendrá que aguardar a que se vean satisfechos tanto los acreedores como los poseedores de acciones preferentes antes de poder reclamar el valor del activo. De tal manera que, una vez satisfechas las necesidades de los poseedores de bonos y de acciones preferentes, les llega el turno a los accionistas ordinarios. La desventaja para estos accionistas ordinarios es, evidentemente, que en épocas en las cuales la empresa no esté obteniendo la rentabilidad esperada, es muy probable que la mayor parte de los beneficios sean canalizados hacia los poseedores de bonos o de acciones preferentes, dando lugar, en tal caso, a que los ordinarios no lleguen a percibir ninguna ganancia. De manera que, en épocas difíciles para la empresa, los primeros afectados serían aquellos inversores que poseyeran acciones ordinarias. Definición de valor. Todas las empresas que cotizan en bolsa lo hacen a través de títulos o valores. Se define este concepto como un término de carácter jurídico que añade valor a la acción que se ha comprado. Ahora bien, existen distintos tipos de valores, algunos de los cuales pueden ser más arriesgados que otros, pero al mismo tiempo ofrecer una rentabilidad mayor. Otros, en cambio, pueden comportar menos riesgos, aunque, en contrapartida, su rendimiento puede ser sensiblemente menos atractivo. Todo depende de la situación del inversor en el momento de decidir qué tipo de riesgo prefiere afrontar. Dos de los más comunes son los blue
chips y los chicharros. Los primeros son considerados como los más seguros y se establecen en referencia a todas aquellas empresas que tienen ingresos de carácter estable, sin fluctuaciones bruscas y que, por consiguiente, presentan una gran liquidez. Desde el punto de vista del inversor, es la inversión más sólida, indudablemente. Por lo común suelen emplearse como inversiones de medio a largo plazo. Si tuviéramos que citar algunos ejemplos de estos valores en España, bastaría con mencionar a Telefónica, los bancos e Iberdrola. Los chicharros, por el contrario, son los valores más volátiles, entendiéndose como volatilidad a las posibles fluctuaciones violentas que pueden presentar los precios de los activos. Si los blue chips están destinados al periodo de tiempo medio largo, estos valores están destinados a periodos cortos. Las características, además de su volatilidad, son que suelen ser empresas pequeñas, sin mucha historia tras ellas, las cuales realizan niveles de contratación modestos y que pueden dar lugar a subidas y bajadas muy grandes que, de ser aprovechadas diestramente, podrían generar una buena fuente de beneficios al inversor a corto plazo. Estas acciones son, por tanto, más arriesgadas que las anteriores. De ahí la necesidad de que el inversor esté correctamente informado y se muestre precavido con respecto al momento de tomar sus decisiones de compra-venta. Un ejemplo de chicharro podría ser Jastel. Una vez sentados estos principios, cabe preguntarse por qué diablos suben y bajan las acciones en las lides del mercado. La respuesta la hallamos en la ley de la oferta y de la demanda. Sin embargo, esta coyuntura está muy unida a las expectativas de los inversores, así como a los diversos análisis que el conjunto de expertos pueda publicar en la prensa especializada, los cuales pueden favorecer a unas empresas en perjuicio de otras y cambiar de este modo el sentido del flujo, así como el caudal de la mencionada oferta y demanda. Así pues, las acciones de las empresas denigradas o preteridas, o simplemente que es de dominio público que van mal, bajarán, mientras que las de las favorecidas subirán. Tipos de renta. La renta fija y la renta variable. Si tenemos en cuenta las previsibles fluctuaciones de los tipos de interés, vale la pena interrogarse sobre qué tipo de renta ofrece más garantías para depositar en ella nuestra confianza y capital. Así pues, encontramos que existen dos tipos de renta, la fija y la variable. Renta fija. Primero que nada, debemos considerar si se trata de deuda pública emitida por el Estado o si, por el contrario, se trata de deuda privada emitida por empresas, cuyo principal objetivo, el de ambas,
es obtener un determinado tipo de financiación. Es decir, que a fin de obtener financiación, tanto el Estado como las empresas pueden efectuar la emisión de títulos de renta fija, en los cuales el Estado o las empresas se comprometen a devolver el precio que se pagó por esos títulos más unos intereses por añadidura. En el momento en el que se lanzan esos títulos de renta fija, su precio está marcado por la ley de la oferta y la demanda. Figuran como pertenecientes a la inversión en renta fija los bonos y las obligaciones del Estado. Los bonos se definen como la cantidad de capital que un determinado sujeto, que llamaremos bonista, abona a una empresa, banco o Estado, mayormente conocido como suscripción, el cual se compromete a pagarle al primero una serie de intereses hasta que finalice el vencimiento de este bono, momento en el que la entidad, empresa o Estado debe hacer efectivo el pago al sujeto poseedor del bono de la totalidad del capital inicial. La diferencia existente entre los bonos y las acciones radica en que la adquisición de una acción hace que el comprador se convierta en socio accionista al poseer una parte proporcional del capital de la empresa, mientras que en la adquisición de los bonos, el inversor solo actuará como prestamista, percibiendo una serie de intereses hasta que se llegue al vencimiento del contrato. Cuando se realiza la contratación de un bono, normalmente se realiza su pago en el plazo de los 3 días hábiles siguientes. Con objeto de calcular la cotización de los bonos, se suele utilizar la TIR, tasa interna de rendimiento, a fin de obtener su rendimiento posterior. Ahora bien, cabe tener presente que, a pesar de que estos bonos son de renta fija, no por ello dejan de estar sujetos a fluctuaciones en el rendimiento, ya que en el cálculo entran las posibles bajadas o subidas de los tipos de interés. Si los intereses suben, se percibe una cantidad inferior de dinero, mientras que si se produce una bajada de los tipos de interés, el beneficio aumenta. Existen distintos tipos de bono, siendo la siguiente clasificación la más común. Bonos por fecha de vencimiento. A corto plazo, menos de 2 años. A medio largo plazo, más de 2 años. También en función del cupón. Tipo fijo o tipo variable. Igualmente en relación a quién realice la emisión. Gobiernos, bonos privados, emergentes o de alta rentabilidad, los high yield o más conocidos comúnmente como bonos
basura. Hablemos de las letras del Tesoro ahora. Se trata de activos a corto plazo, emitidos por el Tesoro Público para llevar a cabo la financiación del déficit público. Se consideran una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos, promulgadas a plazos generalmente cortos, 3, 6, 12 o 18 meses. Se emiten al descuento, es decir, que se le descuenta al inversor el importe de los intereses en el momento de la compra. También existe la deuda autonómica o de otros organismos públicos. Son valores emitidos a corto plazo, como los pagarés, y a largo plazo por las comunidades autónomas, corporaciones locales y entes públicos, cuyas características son similares a las de las letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado. La renta variable. Cuando se efectúa la compra de una serie de acciones con respecto a las que no se sabe cuándo se van a obtener ganancias o pérdidas, ni el momento en el que nos podría proporcionar esas ganancias o pérdidas, se está hablando de acciones de renta variable. De esta manera, la diferencia existente entre la inversión en renta fija y renta variable es que en la renta fija nuestro capital va a crecer desde el inicio. Ahora bien, es posible que no se produzca una notable evolución de nuestro capital, como consecuencia de los bajos intereses proporcionados en el día por los bancos. Sin embargo, en una inversión en renta variable, inicialmente su valor realiza un descenso, pues es el momento de maduración de la posición. Pero en el momento en que se tenga que abandonar la posición, puede terminar ofreciendo unos beneficios mucho más grandes de los que se hubieran conseguido a través de una renta fija. Para entender esto, conviene explicar, en primer lugar, el concepto de volatilidad. Según el escritor Gregorio Hernández Jiménez, la volatilidad tiene una gran influencia a la hora de valorar opciones. Mide la velocidad con la que varía el precio del activo subyacente, al alza o a la baja. De manera que, en inversiones de renta fija, los precios reflejan el verdadero valor real de esos activos a los cuales representan, mientras que en el corto plazo representan las fluctuaciones llevadas a cabo por las fuerzas de la oferta y la demanda. Es importante conocer los distintos factores necesarios para lograr ese aumento exponencial del capital en periodos de tiempo cortos. Para ello, también es necesario conocer los distintos medios a tener en cuenta para una correcta toma de decisiones. De entre ellos se destacan los análisis de los balances, la relación del precio respecto a la utilidad y la búsqueda de información o de noticias que nos informen acerca de fusiones, divisiones, nuevas tecnologías,
nuevos productos, etc. Los intermediarios financieros. ¿Qué son los intermediarios financieros? Se trata de instituciones encargadas de canalizar el ahorro hacia la inversión mediante la puesta en contacto de los individuos que poseen superávit con aquellos que poseen déficit de capital. Estos intermediarios adquieren los activos de los ahorradores en forma de inversión, planes de pensiones, cuentas de ahorro, etc., y los transforman y crean activos nuevos, préstamos, líneas de crédito, etc., los cuales van destinados a los individuos que necesitan esa financiación de capital. En España pueden actuar con carácter de intermediarios financieros las entidades de crédito, las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito, los establecimientos de crédito, el Instituto de Crédito Oficial, entidades de dinero electrónico, sociedades de cartera, etc. Cabe señalar que el modelo del sistema financiero español es de carácter continental, es decir, basado en intermediarios. Esto tiene como ventaja que el dinero procedente de varios inversores se puede unificar para que la rentabilidad sea mayor que en la que obtendrían los ahorradores individualmente. Sin embargo, se debe hacer frente a unos costes, también llamados comisiones.